Bueno, buenas tardes. Hoy es 21 de marzo de 2023 y bueno, antes de empezar vamos a leer el disclaimer. El vídeo que van a visionar solo expresa la opinión de sus creadores. En ningún caso hay que tomarlo como una recomendación de inversión de ningún tipo. Si usted quiere invertir en bolsa, debe realizar primero los cuestionarios creados por la autoridad económica competente para evaluar su perfil, su aversión al riesgo y, en su caso, la idoneidad o no de invertir en bolsa. Y bueno, dicho esto, vamos a empezar ya con el vídeo. Tengo intención de que no sea excesivamente largo y además hoy, bueno, pues vamos a hacer un monográfico de bancos y de índices, ¿vale? Los principales índices, 5 o 6 que he seleccionado y sobre todo una serie de bancos, tanto bancos norteamericanos como bancos europeos, españoles, británicos, el Deutsche Bank alemán, y algún francés, bueno, pues para ver un poco qué está pasando, ¿vale? ¿Qué es todo eso que leemos en las noticias, con las que todas esas noticias con las que nos están bombardeando, que parece que se acaba el mundo un día y al día siguiente sube la bolsa un 3%, al siguiente baja un 4%? Bueno, pues vamos a ver realmente qué es lo que está pasando, ¿vale? Bueno, y para empezar, para no perder mucho más tiempo, pues este es el gráfico en frecuencia semanal de Credit Suisse, el banco suizo que ha quebrado y que ha sido comprado por UBS. Sin ser muy listo y sin ser el lobo de Wall Street, el de la película, ni nada parecido, bueno, pues viendo el gráfico en frecuencia semanal, ya nos da un poco igual que este gráfico fuera de Credit Suisse o de cualquier otra empresa. No apuntaba a muchas cosas buenas. Este activo subyacente, el que tuviera este gráfico que tenemos ahora mismo en pantalla, pues hombre, mucho, mucho no prometía, las cosas como son. Eh, no es una invención mía. Como podemos ver, desde allá por el 22 de abril de 2007 que tocó techo, la tónica permanente ha sido bajista. Su tendencia ha sido bajista. Lleva 15 años en tendencia bajista. Es cierto que bajó mucho en los 2 años de la gran crisis de 2008, luego repuntó durante el año 2009, pero después de eso ha sido, no quiero que suene mal, pero ha sido el rebote del gato muerto. Caídas muy, muy acentuadas, pequeños rebotes, vueltas a caer, caídas de nuevo, pequeños rebotes, más caídas, pequeños rebotes y seguía cayendo. Y lo peor de todo esto es que no se ha sostenido en ningún soporte. O sea, la caída ha sido de forma permanente. Aquí parece que se sostuvo mínimamente en 2011, volvió ya a violar ese soporte a la baja, rebotó un poco al alza, parece que se sostenía, rebotó otra vez al alza y volvió a atravesarlo para irse a un siguiente soporte, que parece que se mantuvo, pero como vemos ya la fuerza de los rebotes ya iba siendo mínima, ya no superaba ni siquiera ni esa resistencia dinámica en la que se convirtió la media de 200 y volvió a atravesar otro soporte a la baja. Volvió a rebotar y fijaos, ya ni siquiera llegaba a los niveles anteriores, ¿vale? Volvió a romper ese soporte y seguía a la baja. Sinceramente, creo que Credit Suisse es la crónica de una muerte anunciada desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo, me atrevería a decir que quizá, bueno, no vamos a decir 2012, no vamos a decir 2012, pero quizá aquí ya 2016 ya había que haber empezado a sospechar. Yo, de luego, si hubiera estado dentro de esta acción, la habría vendido hace tiempo. Hace tiempo. No, no habría esperado a llegar aquí. No habría esperado a llegar aquí. Esto, de luego, pintaba feo. Una vez que ya rompe este soporte y se va ya por debajo de este anterior mínimo, ya se puede decir que mal, no pintaba bien. La tendencia
era ya bajista de fondo, una tendencia a largo plazo bajista y no apuntaba maneras. Con lo cual, bueno, pues al final ha desencadenado en lo que tenía que desencadenar, que al mínimo, no sé ni cómo denominarlo, azote que ha sufrido un banco como ha podido ser el Silicon Valley en Estados Unidos, pues Credit Suisse, como se suele decir, cuando Estados Unidos estornuda, Europa coge la gripe. Pues algo parecido. En Estados Unidos ha quebrado un banco, que es una cosa grave, pero bueno, ha quebrado un banco de un tamaño no excesivamente grande. No ha sido la quiebra del Lehman Brothers de 2008, ni mucho menos, pero bueno, ha quebrado un banco, que no es un moco de pavo, si me permiten la expresión, pero aquí ha arrastrado a un gran banco como era Credit Suisse por volumen de negocio, pero que como vemos en el gráfico, pues estaba como estaba. Y bueno, pues nada, continuando para ver cómo están el resto de bancos, para ver bueno, pues qué idea sacamos después de ver el vídeo, ¿vale? O de lo que yo he conseguido analizar, ¿vale? Pues vamos a ver un poco cómo están el resto de bancos. Bueno, pues parece que VS ha sido el comprador final de Credit Suisse, ¿vale? Bueno, pues normalmente cuando quiebra un banco, lo habitual, lo normal que suelen hacer los bancos centrales suele ser trocearlo y venderlo por partes. Bueno, pues esta vez no ha sido así. Esta vez, a no ser que ya me esté equivocando, y creo que no, salvo que haya alguna noticia de última hora, bueno, pues parece que VS ha adquirido la totalidad de Credit Suisse y bueno, pues este es el gráfico de VS, ¿vale? Vemos que tiene un soporte de largo plazo que ya viene desde 2009, ¿vale? Ha servido como soporte desde 2009, pues en 2011, volvió a servir en julio mediados de 2012, volvió a servir allá por 2019, volvió a servir como soporte con la crisis del COVID, esa pandemia global, ¿vale? Y desde aquella pandemia global, bueno, pues vemos que el gráfico ha sido bastante, bueno, pues ha adquirido una tendencia alcista de medio plazo bastante contundente, ¿vale? Como vemos, pues bueno, no ha superado, está un poco encorsetado en esta zona de aquí, ¿vale? En esta zona de precios. Está ahora mismo ahí luchando con esa zona de precios, ¿vale? En la que está contenido el precio. Pero bueno, la verdad es que indudablemente, desde luego no tiene nada que ver el gráfico de VS con el de Credit Suisse, como podemos ver y verificar cualquiera de nosotros, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues veremos cómo continúa, si continúa al alza o no. Pero bueno, indudablemente lleva una tendencia de medio, ya empieza a ser casi largo plazo, una tendencia alcista desde 2020, desde la pandemia del COVID. Bueno, pues bastante respetable, ¿vale? Es cierto que perdió un poco esa tendencia alcista allá por marzo del año pasado, del 2022, pero bueno, sí que es cierto que se ha sostenido en esta y bueno, y hoy de hecho en la sesión del día de hoy ha crecido, si no me equivoco, un 12%. ¿No? Un 12%, bueno, pues ya no es típico vaivén de una sesión, ¿no? Ya puede decirse que es una sesión importante, ¿vale? Un banco que acaba de absorber a otro, que acaba de comprar otro y que ha crecido un 12%, bueno, pues se sobreentiende que los inversionistas, los inversores, bueno, pues que se fían de este banco al fin y al cabo, ¿vale? No lo han visto con malos ojos, ¿vale? La adquisición de un banco, en este caso un banco con muchos problemas como era Credit Suisse, ¿vale? Bueno, pues ese era el gráfico de VS. Vamos a ver Bank of America. Solo aquí una línea. Vamos a ver Bank of America, cómo es su gráfico. Bueno, pues todos en frecuencia semanal, ¿eh? Todos los que vamos a ver están en frecuencia semanal. Bueno, pues se ve perfectamente que está en tendencia alcista ya desde hace tiempo. Desde luego Bank of America pues quizá fue de los bancos que mejor resistió, bueno, mejor no, porque vemos de dónde partía, pero bueno,
que marcó aquel mínimo y le ha servido casi como de punto de apoyo para volver al crecimiento, ¿vale? Incluso esa primera línea de tendencia alcista se amplió su pendiente, ¿vale? Y ahí sigue, ¿de acuerdo? Está respetando, de hecho, esa media de 200 suavizada, con lo cual, bueno, pues podemos decir que, bueno, por supuesto, no tiene riesgo ninguno y el gráfico pues nos indica una salud del activo subyacente bastante mejor que el de Credit Suisse, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues Bank of America, que es uno de los más grandes de Estados Unidos, con lo que por lo tanto es uno de los bancos más grandes de la primera economía del mundo, bueno, pues vemos que parece que tiene una salud bastante buena. Wells Fargo, pues vamos a ver. Dentro de lo que cabe, estaba metido en una tendencia alcista bastante potente. Sí que es cierto que parece que se vino un poco abajo desde febrero del año pasado, 2022. Bueno, pues ya sabemos todo lo que ha pasado durante el año 2022 entre la guerra, la inflación, las materias primas, la subida de tipos. Bueno, pues entre, como me gusta decir y uso mucho, entre pitos y flautas, bueno, pues lógicamente el valor se vino abajo durante el primer semestre del año pasado, de 2022. Parece que retomaba una senda alcista ahí, metido en un canal ascendente. Y bueno, sí que es cierto que la semana pasada lo rompió. Habrá que ver si llega a sostenerse en este nivel de los $33.50, más o menos, o si por lo contrario vuelve a crecer, ¿vale? Sí que es cierto que, bueno, pues técnicamente, con un grafo, utilizando nuestro análisis técnico, ha marcado un objetivo por ruptura de canal alcista, ¿vale? A la baja, como puede ser este 33,39, que bueno, yo personalmente no lo voy a operar porque creo que va en contra un poco de la tendencia principal, pero bueno, sin duda alguna ahí está y lo iremos viendo, ¿vale? Wells Fargo. Bueno, otro gran banco americano, Citigroup, bueno, pues ya vemos cómo se desplomó aquí, la verdad es que da vértigo ver estos gráficos, vemos cómo se desplomó con la crisis financiera de 2008 y bueno, pues allá por 2009 empezó a crear un suelo que sigue manteniendo hasta hoy. Ha ido mejorando muy poquito a poco y bueno, pues ahí sigue en esa tendencia alcista, bueno, pues relativamente suave. Sí que es cierto que desde hace un tiempo está metido en un rango lateral, como vemos en esta zona, y bueno, pues mientras no lo pierda por debajo, mientras no pierda este nivel de alrededor de los $35, bueno, pues más o menos podríamos estar tranquilos. Si lo perdiera, bueno, pues ya quizá sería algo preocupante. No sé si se iría a buscar el nivel de los 22 o incluso el nivel de los $11. Pero bueno, de luego no tiene pinta de que vaya, ni tenemos por qué pensar que no va a ser capaz de sostenerlo este soporte de los $35 por acción, ¿vale? Sí que es cierto que por arriba pues está encorsetado ahí en un rango lateral entre esos 35 y esos $80, que sí que es cierto que, bueno, si ampliamos un poco esta parte, bueno, pues vemos que sí que es relativamente amplio este rango lateral, ¿vale? Bueno, vamos a continuar con JP Morgan. Bueno, continuamos. Bueno, pues JP Morgan, indudablemente, otro gran banco americano, ¿vale? Y es el penúltimo ya que vemos americano. Nos queda el banco Truist. Bueno, pues como decía JP Morgan, vamos, podemos ver en el gráfico que es que prácticamente ni siquiera se resintió con la crisis financiera de 2008.
desde luego no son estas caídas que tuvieron otros bancos en 2008, como hemos visto antes. Esta caída que tuvo Citibank, que es totalmente, es una barbaridad. Es una barbaridad de caída. Es una caída de un 98% del valor. Un 98% del valor. Es decir, para alguien, por poner ese ejemplo, que hubiera invertido $100.000, en este caso, en el banco Citigroup, no voy a decir de la noche a la mañana, pero bueno, en 22 meses, en 2 años, pasó de tener 100.000 euros en acciones de ese banco a tener 2.000. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Y en cambio, en JP Morgan, bueno, pues la caída tampoco fue pequeña, pero bueno, vamos a ver incluso, venga, desde este pico de marzo de abril de 2008, pues la caída, aunque fue también severa, pero bueno, fue una caída de un 66%, un 66%. Repito que también fue una caída severa, pero bueno, pues hizo ahí ese suelo y comenzó a subir, ¿vale? Marcó esa tendencia alcista, como vemos ahí, que incluso aumentó su pendiente y ha mantenido esa tendencia alcista hasta el día de hoy, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues JP Morgan también parece que la acción goza de cierta salud, ¿vale? Y por último, el banco Truist, ¿vale? Después de haber visto el análisis técnico de los anteriores bancos norteamericanos, bueno, pues vemos el gráfico del banco Truist y la verdad es que, bueno, pues tampoco se parece en nada al gráfico de Credit Suisse que hemos visto antes, ¿vale? Mantiene una tendencia alcista de largo plazo y, bueno, a pesar de que, bueno, pues ha venido a testear, o bueno, mejor dicho, vino a testear allá por 2020 con el inicio de la pandemia, vino a testear este nivel, ¿vale? El nivel de los $27 más o menos. Esta semana pasada, después de toda la hecatombe de la quiebra del Silicon Valley Bank y demás, que rompió esa línea de tendencia alcista, ¿vale? La atravesó a la baja, bueno, pues parecía que quería venir a testear este soporte y no ha llegado a hacerlo. Hoy sí que es cierto que ha empezado, bueno, esta semana ha empezado con una tendencia alcista y veremos dónde acaba, ¿vale? Bueno, con lo cual, bueno, pues podemos sacar la conclusión de que los bancos americanos, o al menos los grandes bancos americanos, desde luego, no se parecen nada a lo que le ha pasado al Silicon Valley Bank, ni lo que le ha pasado a Credit Suisse, ¿vale? Bueno, por otro lado, bueno, vamos a continuar después de una ligera parada que he tenido que hacer, ¿vale? Por motivos técnicos, vamos a continuar. Bueno, pues como decíamos antes, los bancos americanos, o al menos los grandes bancos americanos que hemos visto aquí ahora, desde luego no nos indican que el sector bancario financiero norteamericano se vaya a ir al traste, ni mucho menos. Pues parece que en general tiene una salud reflejada en los gráficos relativamente buena, ¿vale? Lógicamente no hay ningún valor que suba de forma vertical y de forma permanente. De vez en cuando, bueno, pues tiene que haber algunas correcciones en las subidas, como puede ser la de la semana pasada, ¿vale? Tendremos que ver, a lo mejor a la vuelta de 2 meses, en qué punto nos encontramos, ¿vale? Pero bueno, siempre sin volvernos locos, como quien dice. Bueno, vamos a ver ahora este banco británico, HSBC, ¿vale? Bueno, pues a pesar de que se mantiene quizá en un rango lateral por decirlo de alguna forma, en un potente rango lateral de largo plazo, ¿vale? Ahí encorsetado, pero bueno, sin duda alguna, desde la pandemia para acá, el banco ha estado marcando una tendencia alcista de medio plazo bastante considerable, ¿vale? Y bueno, pues a pesar de lo que ha pasado estas últimas 2-3 semanas, esta semana, bueno, pues está creciendo. Lo que llamamos en las 2 sesiones que llevamos de semana, pues la verdad es que en principio el banco, el activo, va para arriba, ¿vale?
Bueno, otro banco británico, Lloyds Bank. Bueno, pues vemos también cómo sufrió una gran pérdida durante la crisis de 2008. Creó ese suelo que ha venido a sostenerlo en varias ocasiones. Y sí que es cierto que bueno, pues el gráfico de este banco no es quizá todo lo bueno que nos gustaría, ¿vale? Sin duda alguna la tendencia no es buena, no tiene buena pinta, las cosas como son. La tendencia es bajista y bajista ya quizá desde hace cierto tiempo, ya desde aquí, de 2015, tendencia empieza a ser bajista, ¿vale? Es cierto que se ha sostenido este soporte, pero bueno, habrá que ver dónde nos lleva. Yo personalmente no entraría, a día de hoy no entraría en este activo. Quizás si superase estos valores, este precio de los 0,88, 0,89, quizás sería un momento para pensárselo, pero de luego a día de hoy, con este gráfico, yo no entraría en este banco, ¿vale? Porque sí que es cierto que marcó, se sostuvo en ese suelo durante la crisis del COVID, durante la pandemia, pero luego tampoco ha repuntado como hemos podido ver en los gráficos anteriores de bancos norteamericanos, por ejemplo, que se han revalorizado con cierta, vamos a ver, por ejemplo, el banco Truist desde la pandemia, pues desde la pandemia vamos a poner, no nos vamos a ir al mayor mínimo, pero bueno, vamos a, nos hacia acá, bueno, pues quizá había llegado a tener, a revalorizarse un 109%, ¿vale? Sí que es cierto que a día de hoy, si vamos con el mínimo anterior, habría perdido un 5% incluso desde la pandemia, pero bueno, tampoco hay que ser ahí, si no nos vamos a los mínimos por un lado, no nos podemos ir por el otro, ¿vale? Más o menos estaría un 30% por encima del valor que tuvo cuando estalló la pandemia del COVID a nivel global, ¿vale? Y esa revalorización, bueno, pues el Lloyds Bank de luego no la ha hecho. Con lo cual, bueno, pues yo creo que es un valor preferentemente a estar lejos de él y demás, ¿vale? Pero no, que también es cierto que mientras no pierda este soporte, pues tampoco creo yo que esté en riesgo de quiebra, de la quiebra más absoluta y más directa. No lo creo, sinceramente. Todo puede ocurrir, pero no creo que esté en ese riesgo mientras no pierda este soporte que ya le ha funcionado hasta en 4 ocasiones, ¿vale? Bueno, siguiente banco británico, el Barclays. Vamos a ver, bueno, pues sí que es cierto que la tendencia tampoco es muy buena. También ha venido a sostenerse en este soporte que ya había utilizado un soporte de largo plazo, que ya había empleado desde 2010. Bueno, pues hombre, no es una buena noticia. Pero sí que es cierto que mientras le siga funcionando el soporte tampoco habría motivo por el que preocuparse. Si lo rompiera, quizá ya habría que ser cauto, habría que empezar a pensar en salirse del valor. Y por supuesto, si perdiera ya este nivel de los 76, del 0,76, sería una cosa ya relativamente grave, ¿vale? Pero bueno, sí que es cierto que de estos tres ejemplos que hemos cogido de bancos británicos, salvo el HSBC, que sí que parece que tiene una salud de hierro, Lloyds no la tiene tan fuerte y Barclays pues tampoco tiene un gráfico tan apetecible y de luego no nos invita a entrar en el valor, ¿vale? Bueno, vamos a ir a BNP, banco francés. Bueno, pues como podemos ver, está metido en un rango lateral ya casi de largo plazo, ¿vale? No sabemos nunca dónde va. Sí que es cierto que mantiene un cierto soporte importante en estos niveles, en esta zona de precios, ¿vale? Eh, pero por arriba, pues también tiene una zona relativamente que le está sirviendo como resistencia y que le está costando romperla, ¿vale? Es cierto que, bueno, pues llevaba 2 semanas de caídas, había venido a tocar esa resistencia y bueno, pues ahora estaba un poco ahí viendo. Es verdad que esta semana que ha empezado, pues parece que va un poco más al alza, pero ahí está, sigue en ese movimiento lateral, ¿vale? Bueno, pues como banco francés,
tenemos en cuenta ahí un rango lateral. Vamos a ver Crédit Agricole. Y bueno, Crédit Agricole también frecuencia semanal, como todos. Bueno, pues nos deja un sabor de boca quizá algo mejor. Sí que es cierto que aunque tenía una tendencia alcista de largo plazo, esa tendencia se rompió y bueno, aunque luego ha marcado otra tendencia alcista más de medio plazo, pero bueno, sí que es cierto que indudablemente sigue estando relativamente encorsetado entre un nivel de precios alrededor de los 5,90 € que parece que, bueno, pues que le funcionó en su momento como soporte, pero que junto con esta otra resistencia, pues como que le está sirviendo para encorsetarlo ahí en ese rango lateral, ¿vale? Bueno, pues habrá que ver hacia dónde va. Sin duda alguna, si rompiera al alza esta resistencia alrededor de los 15,50, sería una muy buena noticia. Y del mismo modo, si rompiera este soporte a la baja, si rompiera esos 5,900, 5,500, 5,50, perdón, a la baja, sería preocupante, bastante preocupante, ¿vale? Pero bueno, sí que es cierto que aunque no son gráficos que nos inviten quizá a entrar como locos en la acción, bueno, tampoco son unos gráficos tan sumamente preocupantes como podría serlo el de Credit Suisse, de luego no se parecen en nada, ¿vale? Bueno, estamos en el Banco Santander, ¿vale? Sobre ahí hemos duplicado. El Banco Santander, bueno, pues sí que es cierto que no es que tenga un gráfico muy apetecible, pero también es verdad que este último soporte, a diferencia de lo que había pasado con Credit Suisse, este último soporte sí que ha funcionado y sí que ha hecho rebotar el precio de la acción. Lo ha hecho rebotar tanto como que atravesó al alza, después de haberlo testeado y demás, atravesó al alza la siguiente resistencia que le había servido como soporte en algún momento para ir a testear la siguiente. ¿Vale? Yo sinceramente creo que está aquí en un pequeño movimiento lateral después de haber generado un suelo y que en algún momento desde luego volverá a superar este nivel de los 3,90, 4 euros por acción, quizá para irse al alza. Esto no quiere decir que haya que entrar como locos en la acción, ni mucho menos. Habría que esperar, pues no sé cuántas semanas o meses, a ver si realmente el precio de la acción rompe esa resistencia, porque puede que siga testeándola y rebote y se venga a la baja. ¿Vale? Pero bueno, habría que seguir teniéndolo en cuenta. ¿Vale? Tampoco es un gráfico ni mucho menos preocupante como el de Credit Suisse que veíamos antes. BBVA. Bueno, pues BBVA sí que es cierto que parecía que la acción había mejorado mucho en estos últimos meses. Vemos ahí que ascensión tan pronunciada desde este suelo sí, que hizo aquí. ¿Vale? Y bueno, pues estas últimas 2 semanas parece que se había ido un poco abajo, pero bueno, parece que intenta repuntar, ¿vale? Y quizá esta zona de precios que le había hecho rebotar en algún momento e irse a la baja, pues ahora le está sirviendo como soporte, ¿vale? Habrá que ver esos 5,70, 5,90, 6 euros incluso por acción si le sirven para sostenerse en el precio, ¿vale? Bueno, y por último, el Deutsche Bank, o banco alemán. Bueno, pues sí que es cierto que a pesar de que tiene aquí un suelo que parece que ha funcionado, también tiene una resistencia que en su momento fue un soporte que también ha funcionado para mal. Ha funcionado para mal en el sentido de que la ha testeado ya hasta en 3 ocasiones, aunque una de ellas la atravesó, pero con la misma fuerza que la atravesó se vino hacia abajo casi a testear el soporte anterior. Con lo cual, bueno, pues ahí estamos en una relativa pelea. Habrá que ver cómo acaba el tema. Bueno, lo que sí es indudable es que, bueno, pues parece que aquí ha generado un suelo relativamente fiable en este precio. Y, hombre, si las cosas mejorasen, lo más razonable sería que en algún momento superase esta resistencia y se fuera al alza. Mientras no pierda este soporte, no habría a lo mejor motivo por el que preocuparse. Ahora, si lo perdiera,
bueno, pues sí que saltarían ahí bastantes alarmas. Indudablemente su tendencia de largo plazo era bajista. Sí que es cierto que ahora está generando ese suelo, pero su tendencia de largo plazo era bajista desde aquella crisis de 2008, ¿vale? Pero bueno, es algo de lo que sí que adolece el sector bancario europeo, que desde la crisis de 2008, como quien dice, le ha costado mucho levantar cabeza, ¿vale? Bueno, y para no enredarme mucho, ya hemos visto esa serie de bancos y vamos a ver una serie de índices, así los índices principales, para ver, bueno, pues qué está pasando con ellos. A ver si es que de verdad nos vamos al garete, como dicen las noticias, o no es tan grave como parece, ¿vale? Bueno, pues el Nasdaq 100 ya vemos cómo se ha sostenido en esta línea de precios, ¿vale? Estos meses de atrás, y parece ser que esta línea de tendencia ascendente, que había servido de soporte en algún momento, nos había servido de resistencia y ahora, bueno, pues esta semana en la que estamos ya ha conseguido superarla y la está utilizando casi como soporte, ¿vale? Bueno, pues habrá que ver si se va el precio al alza o qué. Pero bueno, de luego, en este momento, quizás más probable que el precio se vaya al alza a que se venga a buscar este soporte, ¿vale? El Standard Poor's 500, bueno, pues como decíamos ya el otro día, sin duda alguna su tendencia de fondo es alcista. Esto podría ser una pequeña corrección o un descanso en la subida, ¿vale? Y sin duda alguna, pues sí que es cierto que estas últimas semanas, estos últimos 2 meses, había roto ya al alza esta tendencia bajista de medio plazo y desde luego la ha roto al alza y la está utilizando como soporte, con lo cual, bueno, pues habrá que ver entre esta tendencia bajista que está utilizando como soporte y esa media de 200, bueno, pues habrá que ver cómo acaba la película, ¿vale? Bueno, el índice español, el IBEX 35, sí que es cierto que vemos aquí una pequeña, bueno, pues vemos ahí aquel hombro, cabeza, hombro invertido, cómo se cumplió, ¿vale? Más adelante, aquella ruptura del rectángulo también se cumplió al alza. Bueno, pues vemos aquí una cierta tendencia ya quizá de medio largo plazo, con tendencia bajista, que se ha roto estas semanas de atrás, con lo cual, bueno, pues quizá deberíamos estar de cierta enhorabuena en ver, además la rompió con relativa solidez. Atravesó esta resistencia, atravesó la siguiente resistencia, atravesó la siguiente zona de precios, atravesó la media de 200, atravesó la media de 200 ponderada, perdón, y atravesó esa tendencia bajista de medio largo plazo, ¿vale? Bueno, pues estas últimas 2 semanas se ha vuelto atrás, pero ya vemos que en estas 2 primeras sesiones de esta semana ya está otra vez en esa línea de tendencia bajista por encima de ella, ¿vale? Habrá que ver hacia dónde se dirige el índice, ¿vale? Habrá que vigilarlo. Bueno, el índice británico, pues ya como hemos comentado en otras ocasiones, vemos ahí esa tendencia alcista desde la pandemia, una tendencia alcista bastante contundente, que se ha sostenido en algunos malos momentos en este soporte y en ese soporte dinámico, que son las dos medias de 200 que nosotros utilizamos, y bueno, tiene un objetivo por ruptura rectangular alza activado, con lo cual, bueno, pues quizá no sería descartable que lo cumpla en un futuro, ¿vale? Bueno, el Nikkei, a ver cómo está. Bueno, el Nikkei ya sigue desde hace meses, desde el año pasado. Está metido en ese rango lateral que en algún momento, pues suponemos que saldrá de él. Habrá que ver hacia dónde, pero bueno, todo nos dice, presuponemos que es más probable que lo rompa al alza por la tendencia de fondo alcista que trae el propio índice, pero nadie lo asegura, ¿vale? Sin duda alguna, el índice mantiene una tendencia alcista de fondo, pero que habrá que ver cómo acaba haciendo, por dónde acaba rompiendo este rectángulo, este rango lateral, ¿vale? Por el Eurostoxx 50, vamos a ver cómo se está comportando. Bueno, pues lo vemos ahí relativamente encorsetado entre estos dos límites de precios, uno por abajo y otro por arriba. Sería una muy buena noticia que rompiera esta resistencia y se fuera al alza, que lo rompiera por encima de los 4.400 puntos.
Y bueno, pues eso nos indicaría que podría afianzar ciertos objetivos alcistas potentes, ¿vale? Y bueno, y el índice italiano, pues como vemos aquí, eh, en nuestro humilde análisis técnico, creemos que tiene activado un objetivo por un hombro cabeza hombro invertido, ¿vale? Y que yo sinceramente creo que en algún momento cumplirá. No va a ser fácil, ya que tiene por el medio esta zona de resistencia, que además ya vemos que la ha testeado varias veces y la resistencia ha resistido, valga la redundancia, y lo ha hecho retroceder, pero bueno, yo tengo la confianza en que en algún momento cumpla ese objetivo, ¿vale? Y bueno, y hasta aquí ha sido el webinar. No quiero enredar con más activos ni con más sectores ni mercados. Bueno, pues parece ser que esa hecatombe financiera de la que nos hablaban los medios no es tal. Sí que es cierto que el sector bancario europeo de los países pertenecientes al euro se resiente y está un poco en peor estado, tiene un poco peor salud que el sector financiero británico y que sobre todo el sector financiero norteamericano. Pero bueno, que no, de luego, en mi opinión, no estamos ante, o por lo menos a día de hoy, por lo que dicen los gráficos, no estamos ante el Lehman Brothers de 2023. No se parece mucho lo que pasó en 2008 a lo que está pasando en 2023. Que sin duda alguna debería, bueno, no estamos en uno de los mejores momentos, eso está claro, pero bueno, creo que no es tan grave como nos pintan algunas veces algunos analistas excesivamente catastrofistas o algunos medios amarillistas que están más interesados en conducir la opinión popular que otra cosa, ¿vale? Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado. Compártanlo en redes si ha sido de su interés. Y nos vemos en 2 semanas, si no antes. Gracias. Hasta luego.